en la industria de la televisión en Latinoamérica. Es CEO de Condista Internacional, una de las principales distribuidoras de contenido de la región, representando señales como RAI Italia, TV Chile, RCN y NTN 24. Ha trabajado en distribución, adquisición y desarrollo de contenido en grandes corporaciones y proyectos propios. Además, comparte su visión sobre la industria a través de medios especializados y su podcast Esto No es TV. Con ustedes, Pablo Mancuso. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar en Paraguay. Hace muchos años que no venía. En la promoción me pusieron con una banderita mexicana porque vivo en México, pero soy argentino. Y bueno, feliz de ver este evento, así que felicitaciones y gracias a 5 días, a Ana Belén, a Felipe. Después de la presentación de Felipe, de inteligencia artificial, yo voy a ir un poquito para atrás, porque es verdad, y algo vamos a tocar de inteligencia artificial, pero yo en lo particular, y creo que muchos de ustedes todavía dependemos de muchos medios tradicionales o de negocios que están en transformación. Y en particular voy a hablar mucho del video. Después de la AI, ahí tenemos un par de controles remotos, todavía los usamos, ¿no? Y yo soy en ese sentido, soy un abogado y un defensor de la televisión. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir viendo, es algo que tiene una implicancia importante en los cambios que estamos viviendo. Esto es medio lento. Ya me presentaron, así que no hace falta ponerlo de vuelta. Pero si checan bien en esa foto, yo tengo una frase, que acá la voy a poner para que la vean mejor. Que dice, el futuro de la televisión es dejar de pensar en la televisión como televisión. Y esta frase, si bien no tiene un autor específico, pero realmente se conoce en la industria, es de 1985. Es decir, ya en el 85 estábamos pensando en la reinvención de la televisión. ¿Qué significa decir televisión? Es un término muy amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque es como la casa madre del entretenimiento. Independientemente de cómo consumimos el contenido, todavía el televisor y la televisión es muy importante. Entonces esto es un concepto claro de que siempre estuvimos tratando de reinventar esa caja. Siempre estuvimos buscando la forma de cambiar las cosas, de hacer algo distinto. Ese número, más de 1600, les voy a decir qué representa. Esa es la cantidad de plataformas de video que hay hoy en la industria. Más de 1600 plataformas. Involucra todo, plataformas directas al consumidor, plataformas de tercero, las que quieran, pero creo que como usuarios todos sabemos y todos vivimos de que hay demasiadas plataformas, ¿no? Muchas más de las que necesitamos. Y eso abre espacio a un término, a algo que yo creo que es marketinero, pero lo define bien, y que es la guerra del streaming. Es un término realmente que funciona. ¿Y por qué? Porque suele tener mucha representación en los medios, en la industria, ya que la verdad es todos somos expertos en contenidos, todos consumimos contenido, todos sabemos de contenido, y la guerra del streaming la industria la tomó de alguna manera para mostrar esta pelea entre grandes compañías productoras de contenido y nuevas compañías o nuevos modelos que aparecieron en el medio. Pero cuando hablamos de guerra de streaming, sacando el término un poco de marketing, ¿qué es la guerra del streaming? Y eso es un poco lo que yo quiero mostrarles para que entendamos en el tiempo qué es lo que ha pasado, dónde estamos yendo y qué representa. Para mí la guerra del streaming representa realmente un cambio estructural importante en la industria del entretenimiento, de los medios, y que termine eso afectando a un montón de otras áreas, porque realmente esto se hace básicamente con el formato de contenido más importante del mundo, el video, ¿no? Entonces, para explicar qué es la guerra del streaming, me tengo que ir bastante más atrás, porque quiero mostrarles un poco, en parte, Felipe habló un poco de esto, de lo que tiene que ver la innovación. En esta curva, que es la aceleración y el crecimiento de la tecnología, obviamente condensada, vamos a ver en el tiempo un montón de distintas apariciones tecnológicas
Pero esta curva tiene un par de cosas en particular. Primero, que no todas estas nuevas tecnologías tuvieron el mismo impacto social y cultural. Pero acá algo queda muy claro. Si vamos, bueno, no sé, de el auto ahí en 1850, vemos cómo la curva se empieza a acelerar cada vez más. Y eso, imagínense, ahí quedamos en el primer chip 3D. Ahí le faltan varias cosas, falta la inteligencia artificial, pero lo que está claro es que esa curva va cada vez más rápido a velocidades increíbles. Y acá yo elegí un par de puntos que quiero destacar. Primero, el televisor. Eso fue en 1940, 1942, el primer televisor comercial que se presentó en una feria en Nueva York. Estamos hablando de algo que está casi en la parte de abajo y que todavía sigue vigente, ¿no? Claramente, como pantalla ha evolucionado mucho, ¿no? Pero sí, si uno piensa, bueno, muchas de otras que están allá arriba, como por ejemplo, no sé, los televisores 3D o con la tecnología 3D no funcionó de la misma manera, no tuvo el mismo impacto. El otro punto que elijo, y también porque está relacionado a lo que hago y todavía sigue viviendo y es importante, es Pay TV. ¿Qué representa eso? Esto es el primer network de televisión paga, que fue en 1972, HBO. En Estados Unidos fue el primer canal pago en sistemas de cable. Estamos hablando de, en este caso, 1972 ya, ¿cuántos años? Tratemos de buscar actualmente algún tipo de modelo de negocio o tecnología que tenga esa longevidad. Realmente es muy difícil. Mismo hoy en Estados Unidos, el promedio de compañías que se fundan y se van a quiebra o nuevos desarrollos cada vez es más bajo. Ha bajado en los últimos 5 años a velocidades increíbles. En 5 años aparecen empresas, productos y desaparecen. Y el último, un poquito más arriba, es el streaming, que en ese caso, cuando hablamos de streaming no nos queda otra opción que hablar de el principal disruptor, ¿no? Que es Netflix. Ahora, el streaming ahí, que está entre Facebook y el iPad, o sea, también ya tiene un par de años, ¿no? Es algo que como tecnología en sí se conoce desde mucho antes, y ese es un punto que quiero destacar. Estos cambios acelerados nos meten un poco en parte de lo que también tocó Felipe y les estoy diciendo. Tenemos cambios muy acelerados. Acuérdense, bueno, el metaverso no es que desapareció, pero todavía no tuvo el impacto que se esperaba. Mark Zuckerberg cambió el nombre de Facebook a Meta, o sea que imagínense lo que está esperando de ahí. Acuérdense de los NFTs, en algún momento creo que todos estuvimos, ¿no? Hay una reunión de directorio, jefe, ¿qué estamos haciendo con NFTs? No, nada, es que yo me dedico a hacer otra cosa. Y no está mal abordarlo, porque como decíamos, tenemos que abrazar eso, pero son tantos cambios al mismo tiempo que muchas veces nos pasa que como compañías, como organizaciones, perdemos un poco el foco en nuestro core business. Ok, me voy a enfocar en hacer NFTs, dejé a cierto equipo hacer otra labor importante para lo que necesitaba y yo no sé si realmente los NFTs iban a tener el impacto que iban a tener. Como que estás obligado a abordarlo, pero tienes el riesgo de que no. Y bueno, obviamente, ChatGPT y AI, que creo que en la curva que mostré recién tendría un impacto muy distinto, pero lo que sí tenemos cambios acelerados que luego se transforman muchos en olvidos acelerados. Es como una máquina que no para. Y obviamente para nosotros como profesionales es un proceso bastante cansado y estresante, porque realmente es mucha información de tecnologías que recibimos constantemente. No sabemos cuáles abrazar del todo, cuáles sí, es como una apuesta, ¿no? Como si fuesen inversiones. Bueno, debe haber gente de real estate que es más seguro que en la tecnología, pero realmente es difícil. Ahora, con todos los cambios, y por eso hablaba un poco de la curva del tiempo, hay que pensar que muchos de estos cambios alguien ya los pensó y muchas veces mucho antes de lo que pensamos. Por ejemplo, en ese caso es, tú podrás llevar un teléfono en tu bolsillo y eso fue en 1963. El GPS también, y que es muy del video, ¿no? Mirar cuando quieras, donde quieras, que ese es como es como algo que ya está trillado, pero sí, el usuario ve donde quiere, cuando quiere, como quiera, que también es la Betacam, que debe ser del 80. Entonces, esa curva va rápido, pero también hay muchos cambios que se empezaron a preconcebir mucho antes de lo que pensábamos, o por lo menos para que lleguen a una versión comercial exitosa. Pero no todos tienen el impacto social y cultural que esperamos. Algunos aparecen y se van y otros se quedan. Ahora, con todo cambio, también alguien ya se opuso. La calculadora.
en su momento los maestros estaban preocupados, imagínense ahora que realmente no sé cómo hacen en las escuelas o en la universidad para controlar el uso de inteligencia artificial. Uber, en algunos países todavía sigue siendo un problemático, por lo menos en Latinoamérica. Y este último, ya contra el ChatGPT, que fue en Hollywood y hace poco, donde el gremio de guionistas más importantes se empezó a preocupar de, bueno, pero ¿qué vamos a hacer entonces nosotros? Porque lo van a escribir y bueno, hay que regularlo, hay que verlo. Y esa es una discusión profunda, porque obviamente en el contenido siempre hay una parte, y vamos a tocar algunos puntos de conexión humana que todavía no es tan fácil de reemplazar. Pero claramente tú puedes hacer un buen guión o un guión interesante en poco tiempo con estas herramientas nuevas. Entrando con el streaming y con el disruptor, con Netflix, que en esta industria tiene ese rol. Esta es una frase de Reed Hastings, que es era el CEO, pero ya se retiró, creo que debe poder pagar la renta. Que dice, la mayoría de las ideas empresariales parecerán locas, estúpidas y antieconómicas, y luego resultarán acertadas. De vuelta, este approach de como organización, cómo abordamos la innovación, es difícil, realmente es difícil, y suele pasar que siempre el que viene con muchas ideas locas, antieconómicas y demás, no tiene el apoyo importante, pero bueno, algunos de estos desarrollos sí terminan funcionando. Ahora Netflix lo tuvo y lo hizo bastante bien. Lo cierto es que el streaming es un cambio irreversible, ya no estamos discutiendo eso. El streaming ya como streaming no como tecnología, sino lo que representa el streaming. Estos son datos de Estados Unidos. ¿Por qué uso estos de aquí? Porque este es un estudio de Nielsen que se llama The Gotch, que es uno de los primeros productos que están haciendo medición transversal a las distintas plataformas. Tema audiencias, acá sé que hay muchos marqueteros, es siempre un tema delicado, un tema complejo, y más ahora, porque antes si discutíamos sobre el rating tradicional, imagínense ahora, ¿cómo hacemos para medir realmente qué efecto tiene una campaña o que la tengo en una campaña 360? Yo realmente creo el rol del CMO hoy es muy, muy complejo, porque realmente son muchas las ventanas de distribución que tenemos. Pero acá se ven un par de cosas claras. El porcentaje del streaming, que obviamente es importante. Ahora, si sumamos cable y broadcast, también sigue siendo, que es lo tradicional, también sigue siendo importante. ¿Qué quiere decir esto? No es que desapareció, obviamente perdió una parte importante de la torta, pero no desapareció. Y si lo vamos con otro nivel de detalle, yo me quedo con 2 puntos. Hay 2 productos ahí, YouTube y Netflix, que entre los dos tienen más del 20% del visionado total en este caso de Estados Unidos. Esto si lo llevamos a Latinoamérica, dependiendo de los países, obviamente puede variar, pero el indicador de YouTube y de Netflix es bastante uniforme. En algunos casos yo creería que hasta más. Mismo una discusión hoy de industria es como que YouTube, en el 2025 se está hablando de YouTube, es la nueva televisión. O la televisión se quiere transformar en YouTube más rápido que YouTube en la televisión. Esa frase antes venía de Netflix, Univision era, tenemos que transformarnos en HBO antes de que HBO se transforme en nosotros. Y bueno, ya sabrán qué pasó. Entonces, es importante ver ese cambio que ya no está en discusión. Y lo que fue pasando, sí, en su momento, estos 2007, 2024, como todo, cuando algo funciona, todos se suben al cambio, ¿no? Teníamos un par de plataformas, después tenemos, como les dije hoy, hay más de 1.600 a nivel global. Entramos en un tema importante, contenido. Todas estas plataformas viven y necesitan contenido. Esta creo que se puede igual extrapolar totalmente al marketing y a las campañas. O sea, el contenido es el rey, sí, todos lo sabemos, ¿no? Cuando hay buen contenido suele llegar a donde debe, pero la distribución es la reina y es la que lleva los pantalones, que también creo que pasa en varias casas. ¿Por qué? Porque realmente hay tanto contenido, tenemos hoy tanto contenido disponible en todos los formatos, aunque acá estoy hablando de video y estoy hablando de series, de películas, pero esto funciona para todo. Realmente hay mucho contenido que se pierde en este océano de contenido. A un buen contenido, si no tiene la distribución correcta, no va a funcionar. Y hoy más que nunca. ¿Por qué? Por esto que decía de la cantidad de opciones que tenemos. Ya tocamos la palabra clave, entonces nos vamos al contenido.
Generalmente yo cuando pongo esta imagen pregunto, los que estén más cerca, quizás digan, ¿qué ven ahí? Sí, hay contenido, bueno, son títulos conocidos. Yo les digo qué es lo que yo veo acá, o qué es lo que se ve. Esperen que a ver si vamos. Ahí. Acá yo veo $1.000 millones, $1 billón. Sí, de vuelta, esa $1.000 millones. Estas 3 producciones, el costo de producción es de $1 billón. O sea, todos esos ceros. Estamos hablando solamente de 3 producciones. Entonces, esta guerra muy linda del streaming y que es tan masiva así, es vamos a decir, es un cambio, una guerra costosa, no es para cualquiera, por lo menos en la primera instancia donde todos se quisieron subir. Bueno, la serie del Señor de los Anillos es la serie más cara de la historia, claro, ahí hay una parte importante de costos de derechos, porque es una propiedad intelectual muy famosa. Stranger Things, que es uno de los títulos top 5 más consumidos en la historia de Netflix, independientemente de la cantidad de las temporadas, y House of Dragon, porque viene un poco del HBO tradicional y ¿no? el spin-off. Entonces, este tema de tener que jugar la guerra, o por lo menos para muchas compañías que están como forzadas a hacerlas y quizás lo hicieron de una manera agresiva, de vamos a entrar en este cambio, vamos a pelearlo, vamos a hacerlo de cualquier forma, implica que es un cambio costoso y eso va a tener efectos, o por lo menos va a tener efectos para muchos. Casi siempre estamos buscando el ganador de esa, o se estaba buscando el ganador de esa guerra, y por lo general, como es un tema también amplio, siempre usábamos indicadores que no necesariamente son los más correctos. ¿Y cuál es el indicador más normal para decir quién es el más grande? ¿Quién tiene más clientes, ¿no? Entramos como en esta narrativa de que importa solamente el volumen, pero es un error conceptual porque realmente, primero que las plataformas no son todas comparables. ¿Por qué? Netflix es la única plataforma o la única empresa que es monoproducto y realmente vive solo del streaming. Cuando tienes, no sé, Amazon, que sabemos los servicios que tiene, tenemos compañías que vienen por ejemplo, en el caso de Disney, que obviamente es muy importante, pero Disney tiene los parques, tiene varias plataformas, varios productos. Y aparte de eso, nos enfocamos tanto en la narrativa del volumen que tampoco vemos indicadores claves y eso pasa mucho hoy en los negocios en general, y quizás impulsado también por los startups, ¿no? Y el venture capital, de que nadie habla de si el modelo es rentable o no. Por ejemplo, ok, en el caso de Netflix, que es un ganador claro, ¿quién tiene más ingresos por usuario, no? O sea, el ARPU. Son cosas que en el mundo de entretenimiento son muy básicas, pero entramos en una locura de decir, bueno, ¿quién es el más grande? Es lo único que importa. Nadie está midiendo si realmente les va bien o cómo lo están haciendo. Estas compañías empiezan a competir. Este es un mapa que se llama Media Universe. Bueno, esta es la versión más actualizada. Esto lo hace un analista americano que se llama Ivan Shapiro, que básicamente mide la valorización de todas las compañías que están en el espectro, en el universo de los medios. Y ustedes van a ver ahí, hay muchas bolitas. Hay unas muy grandes, que son las que él llama estrellas de la muerte. Eso en el sentido de en la relación a Star Wars, ¿no? Las naves madrizas que están Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Apple, Microsoft, 5 días. Están acá las compañías más grandes y en el medio tenemos un montón más. Ahora, por ejemplo, Netflix está allá arriba, es como, tiene un volumen interesante, pero acá podemos ver, no se llega a ver en el detalle, pero hay muchas compañías que fueron muy grandes y de medios tradicionales que hoy tienen una participación muy pequeña. Realmente, pensándolo en un punto de competitividad, estamos compitiendo indirecta o directamente contra empresas que están en otra galaxia, en otras galaxias de ingresos. En el caso de, por ejemplo, Apple, que es una de las empresas más valiosas del mundo, a mí personalmente el producto de televisión me gusta mucho, Apple TV Plus, tiene muy buen contenido, y Apple, creo que el año pasado, como inversión de contenido, gastó $7 billones, o sea, $7.000 millones, para un catálogo corto. ¿Pero ustedes saben cuánto representa eso para la evaluación de Apple? O sea, no llega ni el 0,1%. Si
no sé si sigue Tim Cook, pero si al CEO de Apple se le ocurre que quiere hacer una serie con Spielberg, la puede hacer y realmente si se equivocan tienen espalda para hacerlo. Cuando hay otras empresas, y especialmente las que todavía siguen en el mundo tradicional, tienen que tomar las decisiones bastante más efectivas, ¿no? Porque no tenemos ese volumen. Ahora, un dato sobre eso es este. Esta es una comparación de lo que se entiende como Legacy Media, o sea que son los medios todavía que vienen del mundo tradicional, y Netflix. Bueno, ahí se ve bien claro. Ahora, cuando yo muestro esto, y por ejemplo muestro a Disney, ahí también se incluyen los parques, no solamente los productos de video. En el caso de Comcast, que también es proveedor de conectividad, uno de los más importantes de Estados Unidos, también. O sea, estamos hablando de que hoy por hoy Netflix es más valioso que todo el conjunto de compañías de medios tradicionales. Está bien que la bolsa, convengamos que la bolsa es a veces un poco especial y un poco, ustedes saben, se basa en sentimiento, ¿no? Ahora hablamos de ChatGPT, acuérdense cuando apareció DeepSeek, que de golpe perdieron 20%, o sea, hay mucha cosa con los inversores, y en el caso de Wall Street también han tenido mucho juego con la parte de streaming, donde a veces cualquier decisión que quizás no tenía un fundamento económico para que baje la evaluación pasó, y a veces también alguna acción positiva hace que se evalúen mucho. Entonces creo que la bolsa hoy es complicada, pero sí es una muy buena representación de dónde está parado. Acá no estamos comparando, por ejemplo, no estamos poniendo a YouTube, ¿ok? Que sería el otro principal jugador. Por eso acá lo traigo a escena, porque quizás, bueno, digo, pensándolo bien, quizás sí tenemos un ganador de la guerra del streaming. Y más que uno, yo diría que son dos, que pueden ser Netflix y YouTube. Acá se ve una comparativa de ingresos y solamente YouTube, porque sabemos quién es el dueño de YouTube, ¿no? Por eso es difícil también estas batallas y estas comparaciones. Solamente en su revenue, o sea, en los revenues que generan YouTube es prácticamente igual que el valor total de Netflix. Insisto, estamos hablando de cifras muy, muy grandes, de compañías muy, muy grandes y que obviamente tienen un efecto en todos. En el caso de YouTube, con esto de que si es la nueva televisión o no, creo que, bueno, no hay nadie que no lo viva en carne propia, obviamente, especialmente con otras generaciones. Aquí el tema generacional juega un rol muy importante y tenemos algunos datos más adelante. Lo decía Felipe, pero con YouTube nos pasa a todos que ya es transversal a lo generacional. Y hoy por hoy en YouTube, algo del dato anterior de que, por ejemplo, más del 10% del visionado americano está en YouTube, no es en formatos cortos. Hay formatos de larga duración. No sé si han escuchado, por ejemplo, ahora con las últimas elecciones americanas, hay un podcast de Joe Rogan, que es el podcastero mejor pago del mundo, que dicen que influyó en la elección porque fueron tanta la cantidad de views que tuvo en YouTube que realmente es impresionante. Entonces no hablamos solamente de que YouTube, de shorts, sino que en formatos largos, y hay ya experimentación donde hoy por hoy cualquier compañía de medios tradicional debería incluir a YouTube como una ventana de monetización de su contenido. Es decir, en tu mix no podés no tenerlo. Y acá va muy de la mano con la parte tradicional y, por ejemplo, Warner Bros. Lanzó un canal de YouTube con 37 películas completas. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué puede ser interesante y por qué es inteligente? Porque la audiencia nativa de YouTube es una audiencia que obviamente generacionalmente es más joven y, por ejemplo, la audiencia quizás de su plataforma de streaming paga o de Pay TV es una audiencia un poco más grande. Entonces, al final, el mismo contenido con la distribución correcta podría monetizar en las distintas ventanas. No necesariamente hay que verlo como una canibalización. En este caso, tengo que pensar, ok, acá tengo audiencia que puedo captar, ¿qué puedo hacer en conjunto? Todo esto en la teoría suena bien, pero en la práctica es difícil porque son contenidos que tienen costo y hay un montón de variables. Acá les puse esto para que vean como ejemplo. Este es el mismo mapa en el 2021 y ahí está el mapita solamente a grandes rasgos para que puedan ver la diferencia de cómo hay muchas de estas bolitas que se achicaron y en muchos casos hay muchas que se unieron. ¿Por qué? Por la concentración, por las fusiones. Es también como una teoría bastante económica. En este tipo de mercados las fusiones son casi obligatorias o no hay cómo frenarlas, ¿no? Cuando ya se pone el mercado tan competitivo, realmente se tienen que juntar para poder competir o no pueden existir. Y yo creo que esto va a seguir cambiando, pero también otro punto importante es, fíjense que el tamaño de
de los monstruos realmente se duplicó, se triplicó en algunos casos. Están teniendo crecimientos y ganancias récord. Ahí entramos en una batalla adicional, porque acá nos estábamos enfocando un poco en los medios que podríamos llamar tradicionales, algo de streaming con las plataformas, y ahí ya entramos también en la otra parte, ¿no? En la guerra de la atención. Ayer sé que también mencionaron a qué estamos expuestos como usuarios a nivel de piezas de contenido en general, o de señales. Es una cantidad abrumadora. Pero en este dato puntualmente, bueno, es que en 2025 va a haber ya más usuarios de TikTok que televidentes. Eso, de vuelta, creo que lo podemos llevar a otros territorios y también se cumple. TikTok no es que no sea un competidor, la verdad es que como industria tendemos a tener que tener cierto orden para poder guiarnos por algo, ¿no? Porque si ponemos a todo en la licuadora es muy complejo, pero TikTok representa, junto también con YouTube, a una fuerza muy grande, ¿no? Que es la creator economy, o sea, ¿no? La economía de los creadores. Es esa parte que los medios tradicionales no han encontrado todavía bien cómo poder competir. Entonces YouTube al final tiene las dos cosas, tiene creadores de contenido que hacen contenido que es único, y también ahora también tiene, por ejemplo, contenido tradicional de estudios y demás. En el caso de TikTok es un poco distinto, pero sí, esta guerra de la atención es importante y compleja de navegar. Ahí entramos con un personaje importante, que es MrBeast, que seguramente no sé si lo conocen o lo escucharon. El dato de suscriptores yo lo tengo siempre inevitable, porque generalmente en un mes suele ir subiendo. Esta vez lo usé la semana pasada y está ahí en cifra, pero creo que ya debe estar un poquito más arriba. Ahora, lo que a mí me gusta mostrar con respecto a MrBeast él es el youtuber más grande del mundo, por lo menos del mundo que conocemos occidental, porque ustedes saben que China y bueno, son otras galaxias. Si ustedes vieron algún episodio de MrBeast, ¿qué es lo que él hace? Pensando que es un creador, ¿no? Hace televisión. MrBeast invierte por episodio entre 3 a 4 millones de dólares. O sea, invierte más que cualquiera de los grandes estudios. Y lo que él hace como concepto de creación y de narración es televisión, es un super reality. Pero acá, ¿con quién me quiero quedar con esto? Y recién hablábamos mucho de inteligencia artificial, cómo va a influir en la creación de contenido. Pero hay una parte con el contenido y hay una parte importante del know-how que ya se generó en el mundo de medios tradicionales, que sigue siendo el mismo. No es que nosotros como humanos cambiamos totalmente nuestro ADN y entonces quiero ver una película que sea. No, al final eso no es lo que se reinventó, sí el medio. Por eso es tan difícil a veces replicar contenido de una plataforma a otra. Por ejemplo, en el ámbito de los esports se ve bastante, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para que todos esos jóvenes que están en Twitch, que están viendo un streamer, lo puedan hacer también quizás en un deporte tradicional? Y hay experimentos como, bueno, vamos a poner el partido de Libertad y ponemos un streamer que también lo está hablando al mismo momento, pero no es tan fácil, no es que tú copias y pegas una con la otra y las audiencias conviven, porque tienen características muy, muy distintas. Pero MrBeast al final termina siendo televisión, lo que pasa es que lo hizo en un medio nativo que sí llega a esta audiencia, que lo encuentra de una manera mucho más cómoda y accesible, pero no es que él reinventó la forma de hacer contenido. Lo que él hace como contenido realmente es lo que siempre se hizo con muy buena producción. Las Olimpiadas, las últimas, fueron un buen caso de ejemplo, porque las Olimpiadas hicieron una alianza con TikTok, crearon un canal exclusivo oficial de las Olimpiadas, donde generaban contenido. Tenían un montón de atletas, bueno, todos lo vimos, ¿no? Si queríamos ver el backstage de las Olimpiadas, lo veíamos en las redes, pero los eventos deportivos, cuando hay un evento que quiero ver, lo tenían los dueños de los derechos, que siguen siendo tradicionales, y porque también está en un formato que es el que yo quiero ver. Nadie quiere estar viendo quizás en el móvil o con un corto que pasó con la jabalina. Realmente lo veo en televisión y luego sí, me alimento del resto, pero ellos lograron hacer una combinación bastante importante. Ahí tenía un meme de todo lo que se fue viralizando, ¿no? En el momento de las Olimpiadas. Realmente ese efecto fue grande. Han tenido cifras récords y yo creo que en gran parte
tuvo que ver con que manejaron muy bien la estrategia de unir un poco los dos mundos. Vamos al principio, no es que desapareció lo tradicional, pero sí tiene que convivir y sí ha cambiado en porcentajes. Ahora, cuando hablamos de audiencias, y esto de vuelta, no es solo para contenido, es difícil. ¿Por qué? Porque es muy normal, ¿no? Tenemos que hacer contenido. Acá yo tengo dos ejemplos, pero bueno, los millennials ya estamos grandes, ya están grandes, pero en algún momento uso los millennials porque era muy normal. Tenemos que hacer contenido para los millennials. No, hay que hacer contenido para los millennials, son los que vienen. Entonces acá tengo un ejemplo de una misma brecha generacional, que son los millennials, en 3 etapas distintas de su vida. Cuando es un adulto dependiente, es decir, vive en la casa con los padres, todavía no tiene que pagar nada, tiene más tiempo, pero sigue siendo un millennial, como generación es millennial. Cuando ya se va a vivir solo y obviamente los gastos cambian y no tiene tanto tiempo quizás para convivir, y cuando ya tiene familia, que ni hablar, todos sabemos lo que pasa. Entonces es realmente hablar de, es que tengo que hacer contenido para millennials. Y el otro ejemplo, bueno, que es el del príncipe Charles y Ozzy Osbourne, que bueno, son los dos hombres, los dos nacieron en 1948, viven en un castillo, se casaron 2 veces, son ricos y son famosos. Yo estaría hablando de un mismo individuo y con el cual dije, le voy a hacer contenido para él, ¿no? A ese individuo que representa una brecha, realmente es complejo. Eso a nivel contenido es muy desafiante. Lo mismo cuando están haciendo piezas creativas, digo, bueno, pero ¿cómo hago para llegar cuando tengo una audiencia tan segmentada, ¿no? Es realmente complejo. Ahora, las plataformas tienen problemas similares. Eso que ustedes ven en verde y lo que está en rojo y en el medio el neteo es, bueno, las altas y las bajas que tienen. Entonces, por ejemplo, mucha gente quizás se suscribe para ver algo y se desuscribe para ver otra cosa. La suscripción igual es un costo de adquisición, ¿no? O sea, adquirir ese usuario me costó, quizás se me va el mes, ni siquiera lo pagué. Entonces, cuando tú tienes las bajas tan altas y tu neteo obviamente negativo, que es lo que llamamos en la industria de telecomunicaciones el churn, te entras en un juego bastante complejo que abrió en algún momento lo que se llamaba como la guerra del churn, que tiene que ver con cuál es la tasa de cancelación que tenés. Hoy muchas de las plataformas ya están buscando retención más que crecimiento, porque el mercado, lo vamos a ir viendo, el mercado se ha ido achicando, ¿no? Por lo menos no creció tanto como ellos se esperaban. En el caso de Netflix, cuando ellos se lanzaron, ellos esperaban captar 500 millones de usuarios a nivel mundo. Y hoy están como en 300 y no hay 200 más. O no van a conseguir 200 más. Y por eso están haciendo un montón de cosas que las vamos a ver y que también creo que son importantes para la industria. Ahora, todo este mundo también trajo algo que afecta al usuario, que en la industria le decimos la fatiga del streaming, que tienen que ver con efectos de, hay en este momento 817.000 títulos disponibles en televisión y streaming. Ese es un dato real de la cantidad de contenido que tú tienes para ver. Y eso también es algo que va muy con lo sociológico de que, bueno, la paradoja de la elección, ¿no? Es como cuando vas a un restaurante, si la carta es muy larga y encima es difícil. Cuando es un poquito más corta, es del chef, ya confías y realmente elegís más rápido. Pero en el streaming y en la televisión no, realmente es demasiada la cantidad de títulos que tenemos y por eso hoy también hablamos de tener la distribución correcta. 13 minutos es lo que hoy un usuario tarda en promedio para elegir qué ver. Que si estamos haciendo co-viewing con tu novia, tu esposa, duplicalo o nos quedamos sin ver nada, ¿no? O sea, realmente, imaginen que 13 minutos es la mitad de un episodio de 30. Todo esto antes lo teníamos solucionado con la curación. Anteriormente los canales, te hacían curación, ellos elegían por vos qué es lo mejor que tenías que ver. Entonces tiene efectos para el usuario que no son tan buenos como se esperarían. 3.5 es el promedio de plataformas suscritas que hay más o menos en Latinoamérica. Eso puede cambiar, pero hay un dato importante, 2 son pagadas y 1.5 de las que están basadas en publicidad. Y este era otro problema que sabíamos que iba a venir. Hay muchas plataformas, mucha oferta, pero el bolsillo tiene un número, ¿no? Tiene un límite. Y un cálculo que siempre se hizo, porque esto de alguna manera afectó mucho al cable, era, pero es que el cable es muy caro. Pero hoy ya quedó más que demostrado que si tú juntas el costo de todas las principales plataformas más una conexión a internet, es mucho más caro
que el empaquetamiento, el bundle, ¿no? El bundle siempre es bueno como elemento para la industria. Entonces sabíamos que esto iba a pasar. User experience, acá sé que va a haber algunas charlas, pero es algo que tampoco se habla mucho. En el mundo de streaming es muy complejo y muy caro. Tener una plataforma tecnológica que funcione bien es mucho más difícil de lo que parece, y cuando lo haces mal no hay retorno. O sea, cuando un usuario tiene una mala experiencia, generalmente no es muy difícil recuperarlo. Ahí Netflix también por algo es el líder. No sé a quién le pasó, pero que siempre funciona, casi nunca pixelea. Ellos han desarrollado tecnologías, ¿no? La Adaptable Bitrate, ellos son como un poco los líderes, pero el User Experience es importante y nunca hay que dejarlo afuera. Entonces, la fatiga del streaming es un poco la representación de que, si bien tuvimos esto revolucionario y que trajo un montón de cambios, no necesariamente todos los efectos son tan positivos para la industria o para los usuarios. Porque como usuarios esto pasa mucho, con el deporte también, dependiendo en dónde hay mucha fragmentación y a veces no sabes dónde ver el partido, quién tiene el derecho. Eso se está abriendo cada vez más y al final hace que sea una experiencia negativa. Ahora, rompiendo promesas, ¿por qué? Les dije cuánto quería crecer Netflix y en dónde están hoy. Y ese es un tweet oficial, ¿no? De Netflix en el Día de los Enamorados, que decía: compartir contraseñas es amor. Y hoy sabemos que Netflix está en campaña, y depende de los países, de que no se puedan compartir más. ¿Por qué? Porque necesitan más ingresos. Según dicen ellos, tienen 100 millones de cuentas que son compartidas. Ahora, y en Latinoamérica pasa, yo sé que hay mucha gente que piensa que está bien, es normal, tengo una cuenta, la compramos entre varios, era algo que estaba culturalmente aceptado. Y el otro punto es que siempre ellos dijeron que nunca iban a tener publicidad, porque al final Netflix también representa como el contenido premium, ¿no? Es como la historia de la televisión. La televisión abierta vive de publicidad y la TV paga era el contenido que no tenía publicidad, por eso tenía costo. Y después ya sabemos qué pasó. Ahora, para mí, este es un punto importante, y hablando del tema de los cambios. Hoy por hoy como empresa, si no tienes flexibilidad, como para tener que hasta quizás cambiar parte de lo que era tu visión, ¿no? Tu misión, como esto de, bueno, compartir contraseñas es amor, o no vamos a nunca tener publicidad, y tener que hacerlo como una necesidad de negocio, también muestra que es la flexibilidad necesaria que tienen que tener hoy las compañías en general. Hoy tienes que tener modelos híbridos, tienes que estar muy abierto a alianzas que antes no estabas pensando. Ya no alcanza, o son muy pocas las empresas que pueden tener un camino tan recto y estructurado. Realmente, si Netflix tuvo que hacer esto es porque realmente no había otra manera de crecer, y seguramente habrán tenido sus discusiones internas. Ahora, ¿por qué se van con publicidad? Porque en video el futuro está basado en publicidad. O sea, no es solamente porque discutieron. Estos son los ingresos totales proyectados para televisión online y video al 2025. Y la parte de gris, que es la que está creciendo, es todo lo que tiene que ver con video soportado con publicidad. Entonces, la parte, broadcast es la tradicional, igual vemos que todavía no ha bajado tanto, Pay TV es la azul, y video online. Yo siempre hablo como algo interesante, es que al final la industria de todas maneras está creciendo. Tenemos más consumo de video, más herramientas, y por eso también cada medio defiende sus datos, ¿no? Como que tú te juntas con un canal y ellos tienen toda la audiencia, te juntas con la parte digital, ellos tienen la otra, pero el día sigue teniendo 24 horas. ¿Qué pasó? O sea, como que todos los medios tienen cada vez más consumo. Pero bueno, sí está muy claro que en publicidad es donde está el futuro y son datos duros de lo que se está proyectando. Ahora, hoy entraríamos en una etapa de quizás de la guerra del streaming 2.0, y sí se inspira bastante en el pasado. Primero porque el tema de publicidad también es un tema bastante conocido, ¿no? Que conocemos bien, y vamos a ver algunas cosas de esta inspiración. Hoy algo que está haciendo mucho ruido en la industria tiene que ver con las plataformas SAVOD, o las que ofrecen canales FAST. ¿Qué se entiende como canal FAST? Básicamente son canales lineales con publicidad. Free Ad Supported Streaming Service. Esto se presenta como la gran novedad, televisión lineal con publicidad, y empieza a crecer a cantidades probablemente innecesarias, hasta el punto de tener hoy, en el caso de Estados Unidos, más de plataformas con 500 o 600 canales. Desde el lado del marketero, imagínense que eso, como tecnicismo, lo que se entiende como FAST o plataforma AVOD, entraría dentro del entorno CTV. Seguramente alguien se le acercó a alguna agencia ofreciendo eso. Entra en este mundo muy difícil de explicar y que tiene mucha terminología y que todavía no han logrado captar el valor de la audiencia que ellos dicen tener.
Lo cierto es que si bien hoy existe esto, del 85% de la inversión publicitaria en video sigue yendo, los dólares siguen yendo a la parte tradicional, porque no han logrado capturar estos datos y llevarlos a quizás a que la agencia lo entienda o a que el anunciante lo entienda, porque realmente, como mostré al inicio, es muy complejo y es muchas veces difícil de entenderlo. Y bueno, ¿quiénes empezaron en el caso de las plataformas de ahora de streaming? ¿Quién empezó sin publicidad? De vuelta, el Pay TV, ya sabemos qué pasó. Yo creo en algún momento que, por ejemplo, si un plan con publicidad en Netflix les da más ingresos que los premium, lo que van a hacer es ir forzándote a ir a ese camino, ¿no? Te van a llevar al plan con publicidad porque es el que más genera, y el no publicidad va a ser el super mega premium que va a costar el triple, porque realmente va a ser más rentable el otro. La pantalla grande, que este es un dato, esto es algo interesante, importante. Ahí yo elegí dos títulos. Uno igual está también relacionado con el mundo del gaming y las transiciones buenas. Hay muchas propiedades intelectuales que del gaming a cine han funcionado bien, o Last of Us, porque el gaming es como que tiene una audiencia que ha sido difícil de entender como para llevarla a la parte tradicional. ¿Por qué es importante, recuperar la pantalla grande? Porque las ventanas de distribución para muchos de la forma de distribución en general tenían un sentido. No es que los ejecutivos de antes eran tontos y decían, no voy a poner todas las series juntas, lo hago episodio por episodio. Obviamente te genera más engagement. Y con el cine es cuando tú salteas esa ventana y no generas una demanda primaria. Generalmente cuando un título funciona muy bien en cine, luego cuando va bajando el resto de las ventanas siempre va generando demanda agregada. Cuando tú tienes un título que por más bueno que sea, no va al cine y quizá vas directo a una plataforma que tiene una audiencia en particular, son títulos que se pierden y que nunca van a poder tener la potencia de la experiencia del cine. Y por eso en pandemia, que hubo muchos experimentos, hay títulos que no podían lanzarse directo a streaming porque no había un modelo para soportarlo. Un Avengers, o títulos de ese nivel, los títulos más fuertes de Disney, porque el costo de producción es muy grande, y si tú pones un título que no vaya a cine, lo pones directo a adquisición, a suscripción, por más de que tengas una buena audiencia, el modelo no daba. Así que ese es un dato importante para la industria de que se recupere. Ya voy terminando, creo que estoy. El deporte, bueno, esa es la nueva, entre comillas, batalla, porque sabemos lo que representa el deporte. Y el deporte en vivo sigue siendo en gran parte el corazón y el motor de muchos de los medios tradicionales. Convengamos también que para ciertos eventos la tecnología, la transmisión original es más estable que el streaming todavía. A pesar de que ahora tenemos ChatGPT y alguien que te puede escribir un guión, todavía un evento deportivo con alta recurrencia, estamos como en ese mundo distinto. Pero sí, Netflix viene haciendo un esfuerzo importante. Hicieron la pelea con Tyson, que tuvo 60 millones de espectadores, gastaron 100 millones de dólares. Uno no sabe cómo hacen el ROI de eso, ¿no? Bueno, tuve 60 millones de espectadores y gasté 100 millones de dólares. Ya hicieron acuerdos con la NFL, Messi o la MLS, que ahora lo están haciendo con Apple TV en exclusiva. Esta va a ser algo interesante para ir siguiendo, porque si algún derecho de alta importancia se va del ecosistema, entre comillas, tradicional, va a erosionar aún más algunas de las cosas normales que conocemos. Un ejemplo rápido es en Estados Unidos, que son los reyes del deporte, ¿no? Y donde sí, por ejemplo, la televisión paga tuvo un descenso muy grande. Ellos llegaron a tener 100 millones de abonados y ahora tienen 70. ¿Por qué todavía los majors, los grandes eventos deportivos, no los ponen directo al consumidor? Porque el modelo económico no lo soporta. ¿En qué sentido? Al tener 70 millones de suscriptores que están pagando, vean o no el deporte, en el paquete de televisión paga, tienen 70 millones de dólares creo que Disney les cobra 10 dólares por abonado. Son 70 por 10 dólares por mes. Son 700 millones de dólares mensuales solo de ahí. Si tú tienes que conseguir y convencer a 70 millones de personas que te compren todos los meses y pongan la tarjetita, entran en el juego es muy difícil. Entonces realmente el modelo económico no daría, no podrían llevarlo ahí porque todavía no se puede pagar. Bueno, un poco para terminar, estas frases del fundador de Fox, aunque ya no sé tanto porque al final vimos en las estrellas que los grandes terminan ganando, pero yo sí estoy convencido de que de lo que ya sabemos, que el mundo está cambiando muy rápido, y que aquí, que quizás no todos somos Netflix o Google, Apple o Coca-Cola, hay compañías que el ser rápido y ser creativo, poder moverse, adaptarse, que también lo decía Felipe,
va a ser más importante. Así que bueno, tengo los últimos datos, que también para terminar y con lo que hablábamos de audiencia. 52% hoy de la población de Estados Unidos tiene menos de 40 años. El tema de generacional tampoco es mentira. A mí me pasa, y hoy uno va a una oficina, te juntas con un equipo nuevo creativo y uno se siente viejo, y realmente creo que hay que encontrar un buen híbrido entre, lo que se viene, con mucho el know-how original, como lo expliqué recién, en creación de contenido, que sigue siendo muy valioso, pero sí es un dato real. Bueno, lo que decía recién, los millennials ya están grandes, la generación Z, mismo los más grandes, ya tienen 27, 30 años, ya estamos entrando en la nueva y eso no para. Ahora sí, eso fue todo. Muchas gracias. Espero